comienza Mesa de Diálogo, una instancia para conversar, para debatir, para hablar sobre actualidad, sobre lo que está pasando, sobre lo que marca la agenda de noticias. Bienvenidos a este primer capítulo desde la Confitería Torres. Estamos con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, politólogo, académico, apasionado analista y activo líder de opinión. También participa de Mesa de Diálogo Marco Enrique Sominami, licenciado en Filosofía, cineasta, ex candidato presidencial y líder del Partido Progresista PRO. Bueno, esta ha sido una semana bastante intensa y marcada por un acontecimiento dramático. Ha hecho que todos los ojos de nuestro país y del mundo estén puestos en el mar chileno. Estamos hablando de la tragedia en Juan Fernández. Se vive con un sentimiento colectivo de mucho pesar y con algunas otras aristas. El impacto mediático, la sobreexposición tal vez temática, y en este momento ya empiezan a ser importantes otros temas como el resolver las causas en este accidente y las responsabilidades. Pero a raíz de esto también quedaron en segundo plano, y es la razón por la que hoy nos sentamos a conversar en esta mesa de diálogo, otras temáticas como el movimiento estudiantil, la renuncia de Gordon, el 70% de utilidad en las ISAPRES y bastantes temas más. Les damos la bienvenida a nuestros dos invitados en esta mesa de diálogo. A mi derecha, Marco Enrique Sominami, bienvenido, y también Manuel Antonio Garretón. Y es inevitable partir con este tema, y quiero preguntarles a los dos cuál es la visión que tiene Manuel Antonio frente precisamente a esta tragedia que ha ocurrido, más allá de las cosas personales que hay, de la manera en la que finalmente la televisión tiene un rol mediático tan importante en la vida de las personas. Bueno, yo creo que una de las cosas que muestra esta situación, esta tragedia, es el tipo de solidaridad que existe en este país. Este es un país en que hay una solidaridad situacional, de momento, personal, en un país de extremada falta de solidaridad estructural, de extremada falta de cohesión, de extremada desigualdad. Entonces, estos momentos permiten, digamos, un poco como la Teletón, un poco como el terremoto. Es decir, vamos a mostrar nuestra preocupación. Nos ponemos solidarios en este momento. Nos ponemos solidarios y, digamos, hacemos mucha expresión de dolor, lo que está muy bien. Pero a veces ocultan la falta de solidaridad estructural en este país. Y además yo creo que hay, igual que ocurrió con la tragedia de los mineros, hay temas que tienen que ver con la manera como construimos una sociedad, cómo nos protegemos, cómo nos cuidamos, que no pueden aflorar en este momento, porque este es el momento del duelo, pero que en algún momento hay que planteárselo. Porque claro, la fuerza de la naturaleza no es una cosa que se pueda controlar fácilmente, pero los aeropuertos pueden tener torre de control. ¿Cuál es cierto que no pueden tener. Marco Enrique, frente a esto y la manera, a las personas se les puede decir, a las personas se les puede decir que se van a subir a un avión que no tiene en el que están corriendo ciertos riesgos. No, y que no tiene capacidad de volver. Sí van a viajar civiles, los aviones tienen que tener caja negra. Entonces yo tengo la impresión que todas estas cosas muestran, digamos, elementos positivos, muestran también aquellas cosas que no nos hacemos cargo. Y por último, yo creo que uno no puede dejar de señalar una cosa que es muy interesante, y es una, digamos, como ilustración de lo que yo quería decir. Hubo una entrevista muy notable a Felipe Cubillos un par de semanas antes, y entonces él cuando va la cosa al terremoto, dice, me subo en un avión y aterrizo, porque de emergencia en Iloca. Yo no había oído hablar nunca de Iloca. Entonces aquí están las dos cosas que les quiero señalar. Por un lado, alguien que nunca había oído hablar de Iloca va y muestra su solidaridad ante gente que él no conoce. Pero la otra pregunta que uno se hace de fondo, ¿qué es lo que es esta sociedad, este sistema educacional que hace que las personas no sepa dónde están su propio país?
¿Cuál es tu visión frente a esto y cómo también el tema de los medios se cruza naturalmente en algo que hemos vivido todos, en que ha tenido bastante pesar, mucho dolor, pero que también ha logrado ocultar otras cosas de la agenda? Es complementario con lo anterior, que es lo que se dijo antes, pero dos cosas. Uno es esta idea de que la compasión es un sentimiento que se activa con mucha facilidad y no así la solidaridad. O sea, la compasión en general es un punto de encuentro de los pueblos. Yo no digo que en eso, no sé qué dice Manuel Antonio, pero no es tan original Chile. O sea, la verdad, habrá matices, pero matices más, matices menos. Los pueblos en general se sienten mucho más cómodos en la compasión que en la solidaridad activa, sistemática y compañía. Y lo segundo es el poder de la televisión, lo que es muy impactante, y por eso es parte del gran ausentismo de la clase política, de las élites políticas, es la reflexión sobre los medios. O sea, una vez más, otra evidencia más de que en América Latina, a diferencia de otros continentes, la televisión tiene un impacto inconmensurable. Las horas promedio son de 2 a 4 horas promedio. A mayor pobreza, más horas, consumo de televisión. Claro. El cable ha crecido, es el partido más grande de Chile. Eso significa que hoy día hay 50% de los hogares de Chile que pagan 40, 50 dólares mensuales para escaparse a la televisión generalista. O sea, la televisión sigue siendo, a pesar de Internet, el fenómeno más importante, más brutal de cohesión, de identidad, de segregación, de todo lo bueno y lo malo. Y también, y eso es lo interesante, de una falsa construcción de lazos. O sea, la idea de que somos todos íntimos amigos de los animadores es bien brutal. Este país se siente íntimo de alguien que, y eso es muy impresionante. Y la televisión también lo usa diciendo, claro, nosotros entramos a sus casas todos los días, somos parte. Claro, y termino, lo que hay detrás de esto es una industria muy exitosa, muy impresionante, que finalmente no fue reemplazada. No hubo convergencia tecnológica en los hechos. Sigue siendo la televisión tan importante como los computadores. O sea, sigue siendo la televisión y eso es muy impactante. Pero después no puedo no hacerlo porque sería de una mala educación infinita y lo agrego, pero con algo sin ningún ánimo oportunista. A mí lo personal me impactó igual, no porque fuera televidente. También me impactaron dos cosas adicionales. Una, la fragilidad de la vida. O sea, sí, claro. Estas eran como invencibles. Que nos llevó a todos a reflexionar al respecto. No todos, pero de los 21 habían dos figuras que parecían como invencibles. Y eso es la fragilidad de la vida. ¿Sí? Y lo segundo, a mí, que también va a sonar muy oportunista, pero créanme que es genuino, la muerte de Manuel Gutiérrez 10 días antes, este cabro adolescente que llega un balazo, que pierde la vida por delante, que no concitó, para ser bien justo, si de 1 a 100 la muerte del 21 fue 100, la muerte de Manuel Gutiérrez fue 1. O sea, no concitó. ¿En dimensión de tragedia? De sentimientos, de expresión, no concitó, fue tinta negra sobre un diario, pero no fue reportaje, no sé, finalmente se buscó la culpabilidad de un cabo del que habría disparado, el que está siendo acusado, pero no la enorme, la ferocidad de esa muerte. Entonces, no quiero echar a competir las muertes, simplemente volver a lo mismo. La televisión, el impacto que genera Yo Paso frente a TVN impacta todavía y se suma gente. O sea, cómo Felipe Camiroaga había seducido los corazones de muchos chilenos, pero también finalmente cómo esta industria sigue siendo la gran industria de Chile, la imbatible, más allá de sus utilidades, la imbatible en materia de construcción de relatos. Parece que todo lo que toca la televisión lo convierte en un espectáculo. Yo quería enfatizar lo que estaba señalando Marco en un aspecto, y es que la verdad que, claro, a mí me carga el subirse al chorro de las lamentaciones y entonces pasar uno a ser protagonista, pero la verdad es que la vida de uno se afectó con esto. Claro. Y yo entiendo que a mucha gente le puede haber pasado, porque también, además del personaje, digamos, todos los personajes, pero el personaje de Camiroaga era un personaje realmente notable, con una capacidad realmente como superior, con una vida muy como llamativa. A mí me ha pasado una cosa curiosa con Camiroaga a veces, que siempre lo he encontrado parecido a ti. Pero en fin. Sí. ¿Y en qué? Yo soy un gordo enano, un príncipe. Pero digamos entonces un personaje y que con una honestidad e integridad y un profesionalismo a toda, y además que hay que reconocer, polifacético. Porque uno piensa en el conductor de Buenos Días a Todos, pero el Luciano Bello y los otros personajes que hacía, o sea, era un actor. O sea, y al mismo tiempo, bueno, hizo teleseries también. En fin, entonces, pero una cosa que yo creo que también la segunda cosa que a uno le impacta mucho es que es una muerte en condiciones. Si uno tuviera que elegir cómo morir. Qué terrible ponerse, para empezar, en esa idea. Yo diría que, pero te das cuenta, mueres sirviendo
algo. Mueres en el momento que estás haciendo algo que es lo que te gusta y que le estás sirviendo y que no solo tu trabajo, que además estás haciendo el bien a otro, que estás jugándote por otros en ese momento. Y eso vale para todos, para el equipo de la FACH, para el equipo de Cubillos y para el equipo de Televisión Nacional. Una última cosa que uno no puede dejar pasar, que por supuesto siempre dirán que es pequeño o no. Inaceptable la Televisión Nacional de haber suspendido los archivos del Cardenal esta semana. Y aquí yo creo que hay una cosa, Marcos, que vale la pena continuar, saliéndonos ya del tema de la tragedia, con tu reflexión sobre los medios. Hay un irrespeto de los medios por el público enorme. Cambian el programa, cambian el programa cuando quieren. Le introducen los cortes. El Laberinto Alicia, por ejemplo, que yo soy fan de él, resulta que un día no lo transmiten, otro día transmiten 3 bloques, otro día le ponen propaganda al medio, lo alargan, empiezan de hace un mes a decir recta final, recta final. Todo ¿De qué? Del Laberinto Alicia, una teleserie. Entonces, pero los archivos del Cardenal, que a mi juicio es de las mejores cosas que se ha hecho en la televisión chilena, de muy lejos, es obvio que fue una maniobra política por la presión que lo hicieron los sectores de derecha, aprovechando esta situación de tragedia. Como hay que hablar de la unidad nacional, eso es lo que a mí también me carga, cuando se empieza a hablar de unidad nacional, a propósito de tragedia, en el fondo, para evitar los otros temas. Ahora ya no es el momento de plantear los temas de conflicto. Yo quiero provocar en un punto sobre esto. Fantástico. 2 cosas. La televisión, mi gran discrepancia con la televisión y con los ejecutivos de televisión, casi todos, este mito mala fe de decir nosotros somos simplemente el espejo de lo que la gente quiere. Mentira total. La responsabilidad social también que hay lo con digo eso. más brutal. La gente no ve lo que puede ver. Ustedes están viendo lo que se puede ver, que es bien distinto. Elija entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola sin tener sed. Y lo segundo me parece a mí que es fundamental, y es que finalmente esta industria es una industria, a propósito del lucro, con fines de lucro. Absolutamente, bueno, incluido el canal estatal. Es re importante, claro, porque lo que yo hoy día están conmovidos, y al igual que yo, y he escuchado, pues es parte del discurso público y de un golpe frente a la tragedia que despenaliza también un conjunto de juicios que son como de loco. No, fíjate que no voy a hablar de TVN porque tengo conflictos de intereses. La televisión en general son de una bondad increíble, una generosidad increíble. Oye, todas las mañanas lo que hacían era simplemente ayudarnos. Sí, no, pero usted sabe que entre medios comerciales que hay una industria que se financia. ¿Qué es un negocio? Que es un negocio. Por ley se le exige que sea un negocio. Por tanto, de los grandes crímenes de la transición. Exactamente. ¿No es cierto? Es haber abandonado la idea de un canal público. Pero quiero decir por los estudiantes. Y por eso me parece a mí que la discusión sobre el lucro es fascinante y al mismo tiempo insuficiente. Y al mismo tiempo toca demasiadas áreas. Porque si uno habla de lucro, que es irritante, uno podría decir, bueno, ¿con qué derecho AFP Suma Santander, Banco Santander, auspicia un noticiario? Donde se está descautelando y respetando un bien jurídico superior, que se llama acceso a información. Entonces, yo creo que el tema del lucro es fascinante, pero tiene sus bordes. Porque con esa lógica, yo quiero decir que la televisión es simplemente una fábrica de lucro. Es al final del día, hay un ejecutivo de TF1 francés que dijo una frase brillante. Renuncia al canal francés, el más importante de Francia, y dice, ¿y usted cómo lo pasó durante 30 años? Usted es un genio. Dijo, mire, no, yo me levantaba a las mañanas haciendo, la gente pregunta, ¿es mi programación suficientemente buena para Coca-Cola? Porque lo que tengo que crear es una programación donde Coca-Cola se sienta cómoda para poner plata. O sea, contenido en función brutal. De la marca. Él dice, yo estoy creando los archivos del Cardenal, me son útiles en la medida que le dan una comodidad para que Banco Santander te cómodo, para decirlo en crudo. Por eso la importancia de la televisión pública. Claro. De una verdadera televisión pública que este país renunció a ella. Porque lo que tenemos no tiene nada que ver con ahora, no, esto es un suicidio mediático porque estamos todos conmovidos, solidarizamos con TV y al mismo tiempo estamos metiendo el tema que me parece a mí clave, pero que es parte del deber de los que creo de la élite. Es que yo creo que TVN sobre todo, y es parte de la necesidad de reflexión, además. Exacto. Pero que TVN pero bueno hacer paréntesis más porque responsable. Yo lo primero que hice fue haberle mandado un saludo a Mauro y condoliéndome de lo que estaba ocurriendo y todo lo demás. Pero después digo, pero da rabia que precisamente si uno hubiera querido, si fuera fiel a lo que habría sido un mensaje Felipe Camiroaga, había sido pasen los archivos del Cardenal.
Claro. Pero no me cabe la menor duda. Y el otro que falleció, ¿sí? y que creo que lo nombrar porque a mí me impactó muchísimo también su muerte, la de los 21, pero Roberto Bruce, cabro que va a Juan Fernández a apoyar una nota, 31 años, y vale la pena también, creo decirlo, porque finalmente ese es el impacto de la tragedia, es que no hay solamente el líder, sino que hay cabros muy jóvenes, que tenían niños huérfanos, que a mí me parten el alma, o sea, tener estas dos niñas más tres de la pareja. Entonces quiero decir que detrás de esto lo que hay también, y ese que creo que tenemos que además de conmovernos, también preguntarnos qué nos pasa como sociedad, que también muchos lloramos por lo que pasó, y también muchos lloran por sí mismos, de esta tragedia nacional que se abre frente, un poco le pasó con Lady Di, que son otras dimensiones. Pero pasó también con el terremoto. Lady Di creo que la conoció muy poca gente en la vida, y finalmente el mundo se paraliza un día cuando muere Lady Di, y quiero ser provocador de nuevo en un accidente de tránsito. Supuestamente. Supuestamente está bien, pero murió en un puente, en un túnel, en París, en un auto. No hubo bomba, no hubo comando. Está bien, pero sigue siendo un accidente de tránsito hasta que se pruebe lo contrario. Y nos paralizamos todos diciendo que murió Lady Di. ¿Qué hay detrás de estos pueblos y todos nosotros, no como yo me paralicé igual, yo debo confesar que también a mí impactó de manera muy feroz, no un día, varios días. Yo hasta el día de hoy abro los portales, veo la foto de Felipe Camiroaga, veo la foto de Bruce y me detengo un minuto y me pasa. Me detengo todavía, 7 días después, 8 días, todavía me detengo y me impacta la muerte de estos jóvenes. Marco, nos vamos a quedar con esa reflexión. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. ¿Qué está pasando? ¿Compasión o solidaridad? Nos planteaba Marco Enríquez Minami, el poder de la televisión y respeto de la televisión frente a lo que realmente ocurre con los telespectadores, nos dice Manuel Antonio Garretón. Televisión con fines de lucro y más, pero hay más temas, por eso lo seguimos conversando desde la Confitería Torres al regreso en Mesa de Diálogo. Estamos haciendo mesa de diálogo, seguimos desde este clásico en el centro de Santiago, la Confitería Torres que nos recibe, compartimos un té, compartimos un café y por supuesto que debatimos acerca de actualidad. En este bloque los quiero llevar hacia otra de las áreas, pero que por supuesto se liga también con la anterior, tiene que ver con esta sociedad civil organizada que en este último año, sobre todo en este último tiempo que hemos vivido, se ha notado muchísimo la participación de esta sociedad, pero a través de los jóvenes que se han tomado un poco las calles y que han impuesto todos los cambios que quieren hacer en este minuto dentro de la agenda noticiosa. Y se suman además una serie de otros acontecimientos, vivimos el escándalo de la Polar y ahora, bueno, esto de las ganancias de las ISAPRE. ¿Estamos en un escenario como propicio para esta tormenta perfecta? Yo creo que un bien jurídico superior que se transforma en un bien preponderante, moderno, actual, inevitable, es el acceso a información. Y me atrevo, y bueno, Antonio me va a destrozar, pero me atrevo a decir que casi ha superado la libertad de expresión. La libertad de expresión era un refugio, una demanda de todo el progresismo mundial y era la gran causa. Hoy día, sin que nos demos mucho cuenta, de algún modo la libertad de expresión no está tan puesta en jaque. Podemos discutirlo. Pero el acceso a información adquirió un valor nunca antes visto. O sea, el caso de la Polar, el tema, no voy a nombrar, pero la cantidad de medios digitales que compiten con ustedes mismos, son hoy día, de manera inmediata, una fuente, mucho más que de libertad de expresión, el acceso a información. O sea, se bajan las barreras y hay una discusión muy de fondo con Manuel Antonio que podemos tenerla, que algún día me encantaría poder entablarla, es el tema del experto. La voz del experto, que es tan importante en una sociedad, que debe existir, es una voz que hoy día tiene que competir en beneficio del acceso a información a perder el valor. O sea, lo digo en simple, todos en Internet somos Picasso, todos somos periodistas en Internet, todos somos ministros de Estado, todos somos expertos en política exterior. La gente dice, el colmo que Francia intervenga contra Gaddafi, sin entender los bordes de esa discusión. Yo no estoy justificando, lo estoy diciendo simplemente que todo, entonces eso generó una cierta liviandad en el fondo en los contenidos a través de las redes sociales. Digo. Entonces la pregunta que todavía no hemos tenido esos debates respecto a estos dos bienes jurídicos, libertad de expresión y acceso a información, y creo que esa puede ser una palabra peligrosísima, la gran revolución de Chile, si es que la hay, pero la dinámica completamente nueva de control activo a los políticos, de transparencia pasiva y activa de las instituciones, es la velocidad en que las cosas suceden por las redes sociales. Bueno, Antonio, ¿es un escenario de tormenta perfecta? No, primero no sé qué es lo que es una tormenta perfecta. Cuando se suman una cantidad de cosas que llevan un minuto de una explosión, de una ebullición en el fondo social, que es la que ha hecho que la gente esté en la calle. Una gran tormenta. Que sea perfecta es como discutible, pero claro. Dejemos. No, pero primero, sobre el tema de la libertad de expresión. Yo creo que en este país no hay libertad de expresión. Para ser clarito, cuando tú tienes un sistema de control de los medios de comunicación como el que tenemos, no hay libertad de expresión. Y esto tiene que ver
no son separados con el acceso a la información. Van juntos. Y mi impresión... Mi punto, Manuel Antonio, es que antes, perdona, mi punto de inflexión y quizás de diferencia es que antes no se hablaba de acceso a información. El reclamo era solamente al pero digamos, yo metería en libertad de expresión tal cual, como las dos caras del acceso a la información y de la libertad de expresión de ideas. Juntos ambos, así es. Lo que tenemos en el primer caso, en la libertad de expresión pura, no la tenemos, y en el segundo tenemos una explosión de información, pero no tenemos el mismo acceso a la información. O sea, no hay igualdad de acceso a la información, y por eso se ha producido, digamos, esta como explosión. Bueno, pero el segundo punto que quería tocar respecto al tema de las movilizaciones, de la sociedad civil, yo creo, y en esto nos ha tocado conversar otras veces con Marco, yo creo que hay que separar el caso chileno, o distinguirlo de lo que son las movilizaciones, por ejemplo, de los países árabes, que son las equivalentes, no, es que a su vez son distintas a las de España. Claro. Las de los países árabes son equivalentes a las del 80 en Chile. O sea, para terminar con una tiranía o con una dictadura. La de España es básicamente una protesta de indignados. Yo diría que la gente que vaya a protestar por las ISAPRE, la gente que vaya a protestar por la Polar o por el Transantiago, exactamente, o por el Transantiago, corresponde a este tipo de indignados. Pero son manifestaciones de protesta sin consumidor, entre comillas. Exactamente. Injusto, de consumidor en derechos básicos de consumidores. No son derechos ciudadanos, pero derechos básicos de consumidores. Yo creo que, en cambio, el movimiento estudiantil, lo que ha planteado, a mi juicio, ha tomado a su cargo algo que algunos planteamos hace tiempo, yo sé que Marco lo planteó también, pero yo creo que lo ha planteado antes que él. En 1973. En 1973. Es posible que haya sido antes. No seas fresco, no, cuando tú ya estabas en política. ¿Hace 3 años, 4 años? No, estabas en política, fuiste diputado. Por eso, hace muy poco. Claro. Bueno, cuando tú estás, tienes que ser por lo menos 6 años. 5. O 5. Básicamente, ¿qué lo planteaba? El asunto es que aquí está en juego un orden económico-social que no da para más y que se expresa fundamentalmente en el tema educativo, aunque por supuesto en otra, desigualdad de ingresos, los abusos, todo lo que se quiera, que es la idea fundamentalmente que la sociedad es un mercado, que lo que importa es la ganancia y que el Estado no tiene ninguna responsabilidad. El modelo económico-social chileno y el modelo educativo, ha sido dicho por los organismos internacionales, fue construido para generar desigualdades. No es su efecto la desigualdad, su objetivo es generar una sociedad desigual. Y, por otro lado, este hecho anómalo, lo pongo como ilustración, que el presidente negocie con los estudiantes, eso es totalmente anómalo. Los estudiantes ya sacaron un ministro, emplazan al presidente. A mí me gusta que pase esto, pero uno diría es anómalo. ¿Por qué? Porque el sistema político no es capaz de dar cuenta del problema que está planteado, que es el término de un cierto orden social. Entonces, estamos en un momento de inflexión y, a mi juicio, no siempre se entiende eso. Hay quienes están conmocionados y emocionados con el empoderamiento ciudadano, claro, con individuos protestando y quisieran que esto se prolongara para siempre, y que al final lo que hacen es básicamente culpar a una clase política, sin entender que esto no tiene salida si no es a través de un momento político, y un momento político que implique volver a una cosa que existió en la tradición chilena, que es una relación entre política y ciudadanía. Ya no la política encapsulando la ciudadanía como fue siempre, sino dos cosas que son distintas, pero que de algún modo convergen. En ese sentido, mi impresión, que los llamados hoy día a constituir organizaciones de sociedad civil debieran ser menos importantes que los llamados a constituir un gran movimiento, con partidos, con organizaciones de la sociedad civil, en el estado que estén, partidos en el estado que estén, el tuyo, el de Arrate, todos, el mismo nivel jerárquico, planteando una salida política que es nueva constitución, asamblea constituyente. Digo, ¿por qué? Porque ese fue lo que le pasó. La tragedia de la oposición a la dictadura fue
que logró movilizar política y ciudadanía enormemente, pero no tuvo una propuesta de cómo salir y terminó entrampada necesariamente, no tenía otra salida, que en la salida que se le propuso, que era un plebiscito. Hoy día lo que hay que plantear como el tema central, y yo diría, es más, a los políticos yo les diría, ¿sabe qué? No aprueben ninguna ley. Ninguna ley. Manuel Antonio. Pónganse de acuerdo con los estudiantes, con todas las otras organizaciones, para exigir una salida constitucional, algo como fue, por ejemplo, el caso más notable de esto, el caso de Brasil, que no tenemos tiempo de analizar. Marco Antonio, y sobre esto, ¿cómo lo habrías hecho tú en el caso con la banda presidencial puesta? Considerando la cantidad de cosas que han ocurrido. No lo habrían hecho esto. Sin duda no lo habrían hecho. Leí una entrevista que diste también en un medio alemán donde decía probablemente muchas de estas cosas habrían ocurrido de todas maneras en un eventual gobierno tuyo o en un eventual gobierno de Frey. Pero creo que lo de los consumidores habría explotado de todas maneras porque eso era acumulativo y para ser bien justo, lo de los consumidores no es obra de este gobierno, es obra de la cohabitación política de los últimos 21 años. El tema de los consumidores, tarjeta Presto, la Polar Transantiago, eso no es... Para ser bien justo. Y lo de las ISAPRES es bastante irritante también. La ISAPRE, pero eso no es particular a Piñera, eso viene de mucho antes. Irrita el doble porque Piñera tiene 2.500 millones de dólares. Es íntimo toda esta gente que son los dueños de eso. Es lo que irrita. Un poco como que representa. Pero para ser justo, la desregulación bancaria lleva 21 años. La desregulación de la ISAPRE lleva 21 años. ¿Habrías negociado tú con los estudiantes directamente? O sea, con la regulación bancaria de la cual, o financiera, de la cual Piñera se favorece. Exactamente, por supuesto, las lecturas son varias, pero llegamos donde mismo. Hay corresponsabilidad. Lo que no se puede hacer es decir, esto acá ocurrió en 18 meses, nos acabamos de dar cuenta que la Presto era un escándalo. Presto viene de antes. La Polar viene de antes. El retail se intentó, el ministro de Hacienda anterior se negó siempre a legislar sobre la tasa máxima convencional. Pero Marco, pero es que eso porque el orden económico-social de lo cual esto forma parte fue generado en la dictadura, igual que el modelo educacional, y el 80 y tanto. Y eso no fue modificado por la coalición democratizadora. Porque no se pudo y porque no se quiso. Son las dos verdades. Bueno, en fin, absolutamente. Lo que quiero decir es que, a ver, con mucha humildad, yo nunca juego ese juego, lo hacen mucho. Sí. ¿Qué hubiese pasado si hubiera ganado? Yo saqué el 20, el 80 votó en contra. Entonces yo soy una paliza electoral. Por tanto no gané, es obvio, aquí estoy. Y además quiero decir que... No votó contra ti, no estaba pensando está bien, pero no lo conquisté. Para fregar. Está bien, pero no lo conquisté. Claro, pero no lo conquisté. O sea, había una papela, había mi nombre. Entonces no respondo en general esa pregunta, pero voy a jugar el juego. En un punto, humildemente, en las 5 carpetas que no son una mirada suficiente ni sistémica, que yo creo que sí, pero no la reclamo en este debate. Pero concédanme algo. Hidroaicén, reforma tributaria, educación pública, matrimonio igualitario, el federalismo, eran los debates que nosotros, o descentralización aguda, eran los debates que nosotros planteábamos. Eran nuestras 5 carpetas que, bueno, por discutir si eso tenía el espesor de un programa de gobierno, no, pero eran las 5 carpetas, que son las 5 carpetas sobre las cuales nosotros ya teníamos posición. Por tanto, no sé si me habría ocurrido o no, sé que sobre eso nosotros teníamos, y me acuerdo que Patonavia me pregunta en un libro que escribimos juntos, ¿qué haría usted el primer día si es presidente? Y le respondí, ir a un liceo fiscal a hacer clase, porque yo creo mucho en lo simbólico, más aún en las monarquías. Los presidentes son monarcas y lo que haga el monarca el primer día de gobierno me parece a mí simbólico. Y dije, como una provocación, antes de ir a la moneda habría ido a un colegio fiscal a hacer clase de educación cívica para explicar las reformas políticas en un liceo fiscal, porque me parecía que era un ticket. Lo segundo, un matiz sobre el que dice Manuel Antonio, que es un debate al cual yo todavía no tengo una reflexión agotada, pero él dice, la educación es la causa de la desigualdad. Y digo, cuidado. No, de ninguna manera. Exacto. Todo sociólogo sabe que la educación nunca va a mejorar la igualdad en una sociedad. Exacto. Puede mejorar las condiciones individuales de la persona. La igualdad no la mejora. Exacto. Porque lo que hay es movilidad personal, pero la movilidad relativa se mantiene, claro. Entonces, y yo diría, eso sí, que la educación es reproductora de eso. Así es, porque quería hacer ese matiz porque, por ejemplo, el tema vivienda, y eso es muy interesante, la planificación del uso del territorio, del suelo que tenemos en Santiago, por ejemplo, de clase media emergentes sobre la base de guetos. Se construyen colonias completas de vivienda y se instalan en un invento. Se subsidios de vivienda, 2.000 casas más o menos iguales, por tanto a UEF, con crédito fiscal, ¡pum!, ponen un colegio. El colegio que se instala ahí, en ese barrio, no es la causa de la desigualdad, ahí está en el diseño de la vivienda, la desigualdad, porque los que viven ahí, y eso es lo perverso de todo esto, también ellos piden que ese colegio segregue, porque no quieren que la población de al lado, más pobre, participe de ese colegio. Y cuando midas la calidad, te va a dar ese resultado segregado por los SIMS, los PISA, las PSU, lo que sea. Lo que van a hacer es mostrar simplemente la desigualdad que estaba en el origen. Bueno, Antonio Garretón, antes de separarnos, y recojo también las preguntas en la red a propósito de este tema educacional y de lo caliente que está esto todavía dentro de nuestra sociedad,
Hay muchos estudiantes que nos escribían y decían, parece un poco ridículo pensar que a diario se habla de la buena economía que está viviendo Chile, del buen momento, y que esto no tiene solución cuando hay un punto en lo económico que es fundamental y que tiene que ver precisamente con reforma tributaria, que aparentemente es lo que está detrás del tema educacional. ¿Cuál es su mirada? Bueno, yo tengo la impresión que en materia económica hay varios temas que no han sido resueltos. ¿En materia económica? En materia económica, digamos. Evidentemente, si aquí no tuviéramos China y el cobre, no estaríamos... Y sequía en el norte. Como estamos. Entonces yo diría que hay que entender que aquí el problema principal, yo creo que sigue siendo el tema de la igualdad. Ahora, a la pregunta, si yo quiero tener un país, vamos a suponer que este es un país que tenga una distribución de ingreso, claro, de una diferencia de 1 a 20. Yo creo que es más, pero supongamos. Se trata de pasar de un país de 1 a 4 y no más, de 1 a 4. ¿Eso qué significa? Significa una reforma tributaria, pero brutal, pero implica también pensar cuál es el modelo productivo que queremos, que produce una igualdad como esa. Porque un modelo productivo que no te produce empleo de buena calidad, digamos, un modelo que no tiene un sistema educacional adecuado a eso, todo eso contribuye a una sociedad no igualitaria. Ahora, respecto a la reforma tributaria, el mito, creo yo, es decir, que si faltan recursos, entonces se podría acudir a la reforma tributaria. Por ejemplo, para educación o para otro. Yo creo que eso es equivocado. Una reforma tributaria es simplemente para que los pobres sean menos pobres y los ricos sean más ricos y que las distancias sean menores. Ese es el tema de la igualdad, a diferencia del tema de la igualdad de oportunidades o del tema de la equidad. La igualdad es igualdad de posiciones. O sea, no que todos puedan llegar a ser como los ricos, sino que entre los ricos, y voy a poner un tema que por supuesto va a molestar muchísimo a ti que te gusta provocar, no es normal que un obrero calificado o que un empleado gane 30, 40 veces menos con formación que un rostro de televisión. 70 veces. O 70 veces. No. Entonces, eso tienes que planteártelo. Ahora, eso, a mi juicio, implica pensar en todas las valoraciones, los valores de solidaridad en una sociedad, pero implica respecto a la reforma tributaria, ¿sabes qué? Una vez que hayamos hecho, tengamos una estructura tributaria justa, veamos a qué dedicamos los recursos y dónde hay que ponerlos. Pero la reforma tributaria no es para llegar recursos principalmente, es principalmente para diseñar una sociedad más igualitaria, más justa. Nos quedamos con esa reflexión. Manuel Antonio Garretón nos acompaña, sociólogo, politólogo también, y Marco Enrique Ominami, ex candidato a la presidencia, que está con nosotros, licenciado en Filosofía y Más. Estamos conversando desde la Confitería Torres en esta mesa de diálogo. Tenemos muchas preguntas, nos llegan también a través de redes sociales, las contestamos al regreso. Por supuesto, seguimos conversando y dialogando para hablar de actualidad y más. La gente quiere participar y nos escribe a través de mi cuenta en Twitter, @RayanaAraya, y también nos puedes buscar en Facebook. Recuerda, nuestro Facebook recién también inaugurado junto con el programa Mesa de Diálogo, y nos llegan muchas preguntas. Esto lo construimos también junto a ustedes. Y entre esas preguntas, y quiero pedirles tratar de ir contestando brevemente para alcanzar la mayor cantidad de gente que nos ha escrito. Lo primero, Marco, ¿elecciones 2014? Las mismas razones que me llevaron a ser candidato en el 2009 siguen plenamente vigentes. Perfecto. No entiendo la política como un sauna, que entro un rato, me da calor y me salgo. Hice una ruptura con mi propia vida profesional. Sí, pero seguir siendo político no implica volver a ser candidato. Lo grueso es que no entiendo, entré en política de manera irreversible, hice una ruptura, pagué un costo, y para responderte de manera sincera, todas las razones del 2009 siguen completamente pendientes. Reformas políticas. Sí, en mi caso yo todavía no he pensado, no tomamos la decisión todavía. No, esa cosa más cínica, que es más cínico, cuando recurren a la familia. No lo hago con mi familia. El desayuno americano. Como si algún político alguna vez le dijera, exacto, eso. Preguntara. Por supuesto voy a ser presidente. Manuel Antonio, ya que estás con la palabra. Claro, exacto. Obvio, vienen de la familia. Ya que estás con la palabra, ¿existe alguna solución alternativa a la crisis política actual más allá de tener que hacer una reforma a la Constitución? Nos pregunta también a través de Twitter. No, yo creo que la salida a la crisis política ¿en qué consiste la crisis hoy?
yo daría dos elementos. Uno, la existencia de un modelo político generado por la dictadura y no cambiado, que genera un empate político para asegurar un modelo económico-social que la gente rechaza. Luego hay que salirse del todo. La segunda componente que ha quedado especialmente claro en este año y en este año de movilizaciones es la distancia entre ciudadanía y política. Tenemos dos problemas: el modelo político que hay que cambiar y la reconstitución de la relación entre política y ciudadanía, frente a lo cual el puro ciudadanismo, a mi juicio, no sirve. Y la creencia que esto lo puede resolver los partidos políticos o con mea culpa o con llamados a la unidad nacional y al diálogo, tampoco. Entonces, el problema es la generación de un movimiento que reconstituye las relaciones entre política y ciudadanía, sabiendo que son cosas distintas, que hay tensiones, que hay diversidades, muy amplio, ¿orientado a qué? Orientado a la transformación del modelo político, y eso se llama nueva constitución, aunque no baste con eso. Marco, en función de este escenario 2014, antes de llegar allá, hay municipales en el próximo diciembre de 2012. Quiero saber cuál es tu postura frente a las reformas que haya que hacer, por ejemplo, sistema binominal, inscripción automática, voto obligatorio o no, y la cantidad de jóvenes, gente mayor de 18 años, casi 5 millones de personas no inscritas. 5 grandes reformas rápidas: moderar el presidencialismo, avanzar hacia un semipresidencialismo, al que se configura primer ministro, complementaria a la del presidente, con un conjunto de atribuciones. 2, federalismo atenuado, vale decir, el grado más bajo federalismo y el más alto de la descentralización aguda. 3, ley electoral con 3 grandes reformas: inscripción automática, voto voluntario, fin al binominal por sistema proporcional. Yo le pongo voto obligatorio. Yo también. Yo no, y eso lo defiendo y podemos debatirlo. 3, la ley electoral. Yo propuse una fórmula muy audaz cuando se propuso reformar en la Comisión Böninger la idea de no tocar el Senado, que era una cobardía, pero al mismo tiempo sí tocar los diputados con un nuevo diputado. Yo propuse un padrón para los pueblos indígenas, según CONADI, un conjunto de fórmulas para resolver la asimetría jurídica pueblo indígena, Estado de Chile. Pero eso significaría presencia en el Parlamento de los pueblos cuotas, indígenas, de cuotas. Pero al mismo tiempo habría que pensar en las regiones con componente indígena, parlamento indígena. Como un parlamento propio. Claro, alguna yo forma. llego a otro punto, y esa es mi insuficiencia, mi propuesta es insuficiente, pero avance hacia allá, que lo tú dices. Y cuarto, partidos políticos, superintendencia de partidos, padrones actualizados, castigo a los partidos que no cumplan con mínimos estándares y financiamiento público de la política, que es otra controversia ética mayor. Y mucho financiamiento público. Y quinto, que es un tema muy poco riguroso, y Juan Manuel Antonio me va a vomitar, es la eficiencia. La evaluación de impacto de las políticas públicas en América Latina es de una flojera enorme. Y sí me parece que eso no es un patrimonio de la derecha, debe entrar en este nivel que en materia de ciencia política es bien poco riguroso, y lo pongo siempre para provocar. Quinto punto, políticas que apuntan hacia una mayor eficiencia. No tiene que ver la representatividad ni la legitimidad, sino la eficiencia. Estas 5 reformas, simples. Representatividad, legitimidad, entre medio, participación y deliberación y eficiencia. Exacto. Agrego por último sobre la municipal un mensaje. Para nosotros las elecciones municipales son quizás las más difíciles de todas. Son 2.100 concejales, son 350 municipios, son elecciones confusas. Desde el punto de vista del análisis cuesta muchísimo entender qué se juegan en esas elecciones municipales. A nosotros va a ser un escenario, yo bajo las expectativas, muy duras para mí. Muy duras, porque candidato no soy yo, porque además los partidos se enfrentan ahí a un desafío de que llevan 21 años. Somos el primer partido que va a competir por primera vez en esta elección y hay un aprendizaje. En eso soy, para responder políticamente la pregunta, partidariamente, bajamos la expectativa, vamos a competir, vamos a intentar, estamos preparándonos con un programa municipal bastante sofisticado, ley de rentas 3, recaudar más de manera más justa y distribuir más, etcétera, etcétera. Pero aún así, creo que es una elección que a mí me tiene altamente preocupado porque es muy compleja de abordar. ¿Te puedo decir una cosa sobre eso? Sí, por favor. Bueno, cuando yo digo que una de las salidas de la cuestión política es la nueva constitución, por supuesto que la nueva constitución no es una cosa así abstracta, implica básicamente pronunciarse sobre esos temas y estamos básicamente de acuerdo con el voto obligatorio. Pero sí quisiera decir una cosa. Yo tengo la impresión, y entiendo que es muy difícil, pero que si no queda abierto el camino a esta gran movilización político-social para exigir un cambio institucional, yo estaría por pensar las elecciones municipales
por supuesto, estoy mirando las cosas de fuera, como analista, como lo que quisiera para el país, como el momento de la construcción de ese movimiento que se las arregla para llevar candidatos en todas partes, incluidos todos los partidos, las organizaciones sociales. O sea, si no nos movemos por la Constitución o no podemos, movamos por unas elecciones municipales por el 55% de los chilenos, donde negocien organizaciones, partidos, etcétera, en un minuto. Manuel Antonio, se habla mucho de que no existe gran voluntad política para, por ejemplo, aprobar esto de la inscripción automática y lo que va a pasar frente a las elecciones municipales. Hay también un, a mi parecer, descontento bastante grande de estos casi 5 millones de no inscritos hoy día que dicen no me siento representado por la clase política. Sin embargo, los vemos en las calles protestando. ¿En qué minuto esto se junta y logramos tener gente en las urnas? Bueno, yo creo que la mejor manera de juntarlo es el voto obligatorio. Precisamente, o sea, esa es sin duda una de las maneras de juntar la política con ciudadanía. Hay otras fórmulas que tienen que ver con algo que insinuaba Marco, no lo dijo ahora, pero yo entiendo que estamos de acuerdo en eso, es que si uno modera el presidencialismo en el sentido de dar al Parlamento, ya sea una o dos cámaras, de darle al Parlamento una función mayor en momentos de crisis, el presidente puede disolver el Parlamento. Al disolver el Parlamento llama a elecciones, lo pasa en Italia, y esas elecciones se van a pronunciar sobre los temas de la agenda ciudadana. O sea, por la vía política de nuevo se va a volver a juntar demanda ciudadana y política. El gran problema que tenemos hoy día es que van por carriles que en otra época fueron por los mismos carriles porque los partidos englobaban la demanda ciudadana. Hoy día van por carriles distintos y tenemos que buscar un sistema político representativo, pero que al mismo tiempo también tenga expresiones de participación directa o conferencias nacionales, regionales, en fin. Combinar formas de democracia representativa con democracia participativa y democracia directa, que no son lo mismo. Y yo diría, el tema, que en esto estamos absolutamente de acuerdo con Marco, el tema de democracia deliberativa supone una reforma radical de los medios. Si este es el país más privatizado en educación, es el país más desregulado en sus mercados y es el país más concentrado en medios de comunicación. Frente a esta misma también exigencia de los jóvenes y que los vemos con esta sensación de falta de representatividad, en algún minuto tu candidatura se levantó con esta etiqueta y la gente lo tomó de esta manera. ¿Crees tú que es lo que va a volver a pasar? ¿Hay nuevos líderes que se vislumbren en el camino? Yo creo que lo mío fue la expresión como lo de los pingüinos, como las municipales del 2008, como el 2009, como el 2010, como el 2011. Esto es un punto de no retorno. Prepárense los que están en la lógica patrimonial de no querer cambiar las reglas del juego. Esto va a seguir. Si no soy yo, será otro. Y probablemente sea yo y otros. Y yo no tengo el monopolio ni quiero tener monopolio de nada. Ojalá miles de estudiantes más sean candidatos, yo lo he dicho siempre, ojalá muchos más. Ahora sí creo que la articulación de una fuerza política es también un imperativo. A mí me parece que la idea de penalizar la construcción política es gravísimo, porque la idea de que las fuerzas ciudadanas no son fuerzas políticas a mí me parece súper grave, porque es súper reaccionario. Es la idea de que la fuerza colectiva solamente es interesante si es espontánea y no vertical. Discúlpeme, cualquier forma de organización requiere un mínimo de lógicas, de cohesión, de articulación en el tiempo, más allá, y lo digo con todo respeto, de terremotos mineros Juan Fernández. Y esa es quizás una de las lecciones que no la veo en ninguna parte y qué bueno que hay un programa para decirlo. Más allá de cualquier tragedia, lo viví con el cine, me pasaba mucho en las películas, yo siempre decía, yo hice muchas películas, y me acordaba, y telefilmes, que si yo estrenaba y el día que moría Lady Di estaba muerto. Bueno, eso no puede ocurrirle a la política, la idea de que la política muere cuando hay una tragedia no es cierto, hay que seguir y el día siguiente la tragedia con Fernando, yo ya estaba, igual que muchos, trabajando para lo que viene. Yo creo que hay un día después de los movimientos. Y no se puede usar la tragedia para decir, ahora entonces... Paremos todo. Paremos. No damos los archivos del cardenal. Entonces, los archivos del cardenal, la marcha de los estudiantes. Claro. O sea, el argumento es exactamente eso. Yo creo que el día después es también tarea de los partidos políticos. Yo por lo menos, para responderte bien coyunturalmente, estamos también preparando, no solamente acompañando los movimientos, aportando ideas, muchas veces marchando, acompañando, pero también preparando lo que viene. Y quiero recordar que el 2012, usted en su municipio, en cada una de sus esquinas, va a tener que dirimir si quiere un alcalde que distribuya la píldora del día después o no. Todavía en Chile una denuncia, 30% de los alcaldes de Chile no distribuyen algo tan básico, tan elemental, como una oferta para los derechos sexuales y reproductivos como la píldora del día después. Ese 30% de alcaldes fueron electos democráticamente. Yo espero que cuando se elija alcalde ya no se esté eligiendo lo que se va a hacer en materia educacional,
porque eso ya haya pasado a otra forma. Les pregunto hasta los dos, parto contigo, Marco, a través de Twitter también nos preguntaban qué opinas acerca de esta reaparición que existe en este minuto a través de las redes sociales de Patria y Libertad. Apareció, por ejemplo, un Facebook bastante agresivo que decía que se alegraban por la muerte del comunista Felipe Camiroaga con esos términos. Apareció también la derecha tuitera. Hay algo que está pasando ahí en las redes sociales, sobre todo en el lado de la derecha, que al parecer no estaban organizados o no las estaban usando y en este minuto sí son parte. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Lo nuevo no tiene nada original, existía, se vuelve a reflotar, son cíclicos. Franco, hay que condenarlo en el lenguaje donde se pueda, hay pactos tácitos, este es uno de ellos, no al antisemitismo, no a la violencia verbal, todo y física, pero también quiero decir que al final del día yo sigo creyendo que las grandes reflexiones, los puntos de quiebre son crisis políticas o son procesos electorales. En las elecciones todavía, y creo que cada día más, retroceden las figuras más reaccionarias de izquierda o derecha. O sea, Patria y Libertad no tiene expresión electoral en Chile. Sí creo que en otros países eso ha ocurrido, pero son fenómenos bien distintos a los nuestros todavía. Fenómeno migratorio en Europa, el tema de la migración, la inmigración, que es un fenómeno que agudizó y le permitió a fascistas ciertas cuotas de poder. Creo en general que Chile todavía hay un cierto pacto social entre nosotros, por ahora, bien sólido, democrático, de tolerancia. La UDI, que es un partido pinochetista, nunca más usó la figura de Pinochet en su campaña electoral, sabiendo que ahí sí que les va a ir muy mal. Creo que hay uno en eso. Soy cauto, atento, grave, condenémoslo, denunciémoslo y al mismo tiempo no magnificar justamente por la vía de estos espacios 3, 4 Twitter anónimos, no tenía el coraje de poner su nombre ni su apellido, se esconden. A mí todos los días lo que más se me escribe es HLP, que quiere decir hijo de puta, muérete, púdrete, son los... Yo podría angustiarme, si mira que me odia la cantidad de gente, no, unos anónimos, unos cobardes, no les veo ni el nombre y les pregunto de vuelta, dame tu nombre para que podamos por lo menos interactuar. Creo que hay mucha cobardía, las redes sociales, por razones tecnológicas, permiten un anonimato que hay que condenar en el lenguaje. Manuel Antonio, frente a esto mismo, hay un tono bastante agresivo y que al parecer da pocos indicios de que esto nos pueda llevar a sentarnos precisamente en una mesa a dialogar cuando hay grandes conflictos sociales. A ver, yo tengo la impresión que Marco acaba de decir una cosa muy importante, y es que en democracia y en cualquier democracia los conflictos al final se resuelven por sistemas electorales. Ahora puede ser el sistema de elección de representantes o puede ser por plebiscito, en fin, eso se refiere. De ahí la importancia, Marco, de ahí la importancia, que por favor lo pienses para que la próxima vez no repita lo mismo, de que el voto sea obligatorio con sanciones, porque además la única manera que un plebiscito sea realmente vinculante, porque si un día votan unos y mañana, al día siguiente, votan otros, no tenemos la misma base electoral, entonces el plebiscito no serviría para nada. Entonces, digo, primero estamos de acuerdo en eso. Ahora, yo quisiera decir una cosa. Yo creo que no tenemos que ufanarnos tanto de todo esto de las redes sociales. Las redes sociales está bien siempre que se vean como complemento de la democracia, digamos, en las relaciones, del ejercicio democrático, de las relaciones entre las personas y de las instituciones, por una razón. Porque no hay nada más posible de irresponsabilizarse que las redes sociales. Precisamente se puede decir cualquier cosa. Si tú vas a un medio de comunicación, lo dices y te pueden confrontar. Encarar. Si en el Parlamento dices algo, te pueden encarar. Si en la calle dices algo, te pueden encarar. En las redes sociales no te encaran. Y eso es una tremenda, lo que le gusta llamar a los americanos la falta de accountability. Es muy grande. Y es la ilusión de vivir en democracia, cuando al final se transforma en quién está más presente, quién dice más cosas, quién las dice en determinado momento. La democracia requiere ejercicios que implican tiempo, que implican de algún modo deliberación y reflexión. Si las redes sociales ayudan a eso, perfecto. Si no, me parece muy grave y constituyen un componente de desresponsabilidad. Estoy participando en la polis, en la construcción del país, porque estoy tuiteando. No, señor, no está participando en la construcción de la polis. Bien, voto voluntario, voto obligatorio, es parte de lo que se debate en esta mesa de diálogo. Mientras no exista una definición al respecto en términos legislativos, inscríbete y vota, que es la única manera de participar de manera ciudadana. Señores, les quiero agradecer por estar junto a nosotros en esta mesa de diálogo que compartimos desde la Confitería Torres. Agradecer también a la gran cantidad de gente que a través de Twitter y de Facebook nos ha enviado sus preguntas para ser parte de los temas a debatir. Y precisamente en respuesta a ellos, quiero pedirles, antes de despedirnos, que nos dejen una breve reflexión. A lo mejor hay algún tema en el tintero que se nos quede, que te parece que es importante mencionar, y lo vamos
vamos a poner de inmediato en nuestro muro para que pueda ser también reproducido en este espacio de palabras perpetuas. ¿Tiene 140 caracteres? No necesariamente, porque Facebook nos da el espacio de hacerlo un poquito más largo. No, yo creo que en vez de vivir esto como una tragedia, como una mala noticia, esta crisis política y esta crisis de la política, me parece a mí que hay que disfrutarla en el sentido de ver los bordes atractivos que hay y los túneles que se abren para salir hacia reformas históricas. Creo que ojalá no entremos en un pantano en los próximos meses. Y me da la impresión que vamos más mal que bien. Estamos entrando en un pantano porque distintos sentimientos se instalan. El de una cierta frustración del movimiento, de un conjunto de espectadores, de mayorías silenciosas que están marchando y otras que no marchan. Y también de un cierto discurso del poder de decir lo responsable finalmente es que estos reclamos queden en un diario mural. No. Lo éticamente correcto es hacerse cargo que la sociedad está enferma y que todos los inadaptados de la sociedad en alguna parte tienen algo razón. Estar adaptado a una sociedad enferma es también un síntoma de enfermedad. Lo inadaptado hoy día también es un camino legítimo en la medida que se haga, y me quedo con la frase de Manuel Antonio, en el juego democrático. Yo creo que estamos en un momento que se puede perder. O sea, sí. No me tiembla la barbilla de emoción decir que estamos en un momento refundacional. Sí. No necesariamente se va a desencadenar de ahí un proceso fundacional. Sí. Yo creo que estamos en un momento que hay que tratar de que se transforme en un proceso, porque estamos además en la posibilidad, por primera vez en estos años, de pensar el tipo de sociedad que queremos. Yes. Y esta posibilidad de pensar el tipo de sociedad se ve, a mi juicio, hoy día un poco restringida por este distanciamiento entre política y ciudadanía. Si queremos transformar el momento refundacional del modelo educacional, del modelo político, en proceso refundacional, yo diría que la tarea fundamentalmente es pasar del movimiento ciudadano, del momento de lo social, al momento de lo político, que incluya la autonomía del momento ciudadano. Nos quedamos con estas reflexiones, van a estar también disponibles a través de nuestro muro en Facebook. La sociedad está enferma, dice Marco Enrique Ominami, pero finalmente en esta mesa de diálogo logramos también encontrar respuesta a Manuel Antonio Garretón, que nos dice, estamos viviendo un proceso refundacional, a lo mejor es momento precisamente de sanar nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos, mesa de diálogo desde la Confitería Torres. A ustedes también 1.000.000 de gracias por ser parte de esta conversación.